Bueno, en la Escritura encontramos muchas parábolas de Jesús. Exactamente, en el libro de Lucas hay 24 parábolas, de las cuales 18 son parábolas únicas de Lucas. En Mateo hay 23 parábolas, de las cuales 11 son únicas de Mateo. Y en Marcos, que es el libro más pequeño de los evangelios, hay tan solo 8 parábolas, de las cuales 2 son únicas. La Escritura nos menciona que Jesús hablaba por parábolas. Las parábolas eran una manera de comunicar de Cristo y lo hacía con la finalidad de poder explicar verdades del reino de Dios, verdades y principios espirituales a través de historias. Y lo hacía con distintos motivos o por distintos motivos. Uno era despertar la curiosidad, otro hacerlos pensar, y creo que su propósito mayor era que las personas puedan entrar en el mundo espiritual y así pudieran comprender todas las historias que no eran del todo sencillas. Aunque eran historias, eran ambiguas de interpretación. No podía interpretarlo de una manera y otras personas sacaban conclusiones distintas. Cristo no quería confundir a la multitud. Su deseo era realmente que ellos pudieran estar tan dentro de Dios, encontrarse con su palabra y así pudieran llegar a ese conocimiento que él mismo quería comunicar. Y voy a poner en pantallas Mateo 13:13. Dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Cristo hablaba por parábolas porque su público eran personas que podían ver los milagros de él, pero su corazón estaba tan engrosado por el pecado, por la desobediencia, que no los hacía a ellos entregar su vida por completo al Señor. Había gente como el rico que le dijo a Jesús, yo he guardado todos los mandamientos. Sin embargo, Jesús le pidió algo un poco o un tanto difícil para él. Anda, vende todo, dalo a los pobres y luego sigue. Él se entristeció porque tenía muchas riquezas. Cristo le estaba ofreciendo la oportunidad de seguirlo. Sin embargo, no todos eran capaces de poder dejar sus lujos, su comodidad para seguirle. Cristo habló por parábolas por el simple hecho o por el difícil hecho de que las personas podían ver la gloria de Dios como el pueblo de Israel en el desierto, que vio caer maná del cielo, que cuando salió de Egipto pasó en seco por el Mar Rojo, pero aún así no podían creer con todo el corazón y comprometerse, que es lo que lleva el creer verdaderamente. Cuando alguien cree en Dios, se compromete con Él. Cristo quería no solamente seguidores, quería discípulos. Por eso les hablaba por parábolas, porque la gente veía, sin embargo, parecía que no vieran. Y vamos a leerlo nuevamente. Por eso les habló por parábolas, porque viendo, observando, no ven. Y oyendo, no oyen. Es el corazón de una persona que no se quiere someter a Dios. Y Cristo no les reveló directamente a ellos el significado de las parábolas, porque Él quería que las personas que lo escuchaban se sometieran a Dios, entraran en la obediencia a Dios, que entraran en la esfera espiritual, para que ellos pudieran comprender sus palabras. Jesús quería que ellos
tengan el discernimiento a través del Espíritu de Dios, como lo quiere para nosotros. Cuando leemos la Biblia, es Dios quien mismo se está revelando. Sin embargo, no toda la escritura es comprensible para el ser humano, porque la escritura no se interpreta con la mente, se interpreta con el espíritu. Y Dios quiere que todas las personas que escuchan sus historias entiendan las verdades profundas de su palabra a través del espíritu. Jesús los estaba incentivando a convertirse de sus malos caminos, porque es cuando el hombre, el ser humano, se convierte de sus malos caminos que puede entender las verdades espirituales. En el contexto de ese tiempo, el ser humano buscaba señales, buscaba alimento, buscaba que el Señor les ofreciera algo. Pero ¿qué podían ofrecer ellos? El Señor puede dar, pero ¿tú qué le das? Y el verso 16, voy a colocarlo aquí en pantallas, y el 17 dice algo tremendísimo. Mira lo que dice. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, le está diciendo a los discípulos. Miren, los discípulos eran afortunados de caminar con Jesús, porque Él mismo les revelaba el significado de las parábolas. Y ellos eran bienaventurados, privilegiados, porque sus ojos podían ver lo que el mundo no podía ver. Pero miren lo otro que dice. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este misterio estaba escondido. Profetas que podemos estudiar en el Antiguo Testamento desearon ver la promesa del libertador. Querían conocer el reino, entendían que existía un reino futuro. Sin embargo, no tuvieron el privilegio de verlo como lo veían estos discípulos. Y todo lo que te estoy hablando ahorita, quizás es un poco amplia la introducción, pero quiero llegar a la conclusión de que la parábola de las 10 vírgenes, como todas las parábolas, se pueden interpretar a través del Espíritu. Y este mensaje es directamente para nosotros, para la iglesia, porque su iglesia tiene el Espíritu. Nadie puede ser de la iglesia si el Espíritu no ha venido a morar a ti, en ti. Todos los nacidos del Espíritu pueden conocer las cosas del Espíritu de Dios. La parábola de las 10 vírgenes es una de las fabulosas parábolas de Cristo que nos deja un mensaje de exhortación para nosotros. Y vamos con el punto. El contexto de esta parábola se encuentra en Mateo 24, desde el 3 al 6. Ahí lo voy a poner en pantalla. ¿Okay? Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y diréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es el contexto. Los discípulos haciéndole la interrogante
a Jesús. Es la interrogante que debemos también tener todos nosotros, como iglesia. ¿Cuándo será todo esto? Y esta parábola viene a despertarnos, iglesia. Porque así como ellos se preguntaban cuándo será, nosotros debemos de decir, ¿cuándo será, Señor? Porque realmente necesito encontrarme contigo. La iglesia gime, la naturaleza también. La iglesia pasa por momentos de sufrimiento terribles, pero su gloria será mejor que el dolor, el sufrimiento. La alegría del Señor nos hará olvidar las tristezas que hemos pasado como iglesia, las injusticias, la infamia, las críticas destructivas. Todo eso acabará. Y realmente nosotros debemos preguntarnos cuándo serán estas cosas. El contexto es una pregunta de cuándo será el fin de todo, cuáles son las señales del fin y cuándo será la venida del Hijo del Hombre, cuándo será la venida de Cristo. Estamos hablando de su segunda venida, ¿sí? ¿Cuándo será la segunda venida? Porque la primera ya ocurrió y fue hace más de 2000 años. Y vamos ahora a Mateo capítulo 25 para entrar de lleno a la parábola de las 10 vírgenes. Versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Miren, estas 10 vírgenes es realmente la condición en cómo estará preparada la iglesia. Las 10 vírgenes es la iglesia completa, dividida en dos grupos. Aquí lo vamos a ver. Ellas, dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y en ese tiempo, las costumbres de los judíos era que el esposo llegara de noche a la casa de su prometida para empezar la celebración de la boda. Y habían 10 vírgenes o 10 damas de honor que atendían al esposo. ¿Cómo lo atendían? Se colocaban 5 con sus lámparas encendidas e iluminaban el camino del esposo hacia el lugar donde iba a hacer lo que ahora nosotros llamamos recepción, la fiesta. Sin embargo, la escritura nos narra de que no todas tenían luz. ¿Por qué? Por la falta del aceite, ¿verdad? Estas 10 vírgenes esperaban la llegada del esposo antes de la medianoche. Sin embargo, este esposo llegó más tarde de lo anunciado y llegó de manera repentina. Las vírgenes empezaron a cabecear, ¿verdad? Eso ya quizás lo hemos leído y lo sabemos. Pero, ¿quién era el esposo? ¿Quiénes son estas vírgenes? Recuerden lo que les dije al principio. Las parábolas son historias, son narraciones de Cristo para hacernos entender verdades espirituales, verdades del reino. Y en este caso el Señor estaba intentando hacerles comprender a los discípulos cómo iba a ser su llegada y cuál era la condición de la iglesia en ese tiempo. Esas 10 vírgenes es la iglesia. Y es quizás una de las cosas más difíciles de aceptar, porque hay diferentes interpretaciones, hay diferentes maneras o puntos de vista, diferentes maneras de ver. Pero toda la escritura que estamos leyendo y que vamos a leer ahorita a más profundidad nos
indica que estas 10 vírgenes es la iglesia. ¿Quién es el esposo? El esposo lo vamos a leer en Lucas, vamos a corroborar, no voy a decirlo yo, lo voy a decir Lucas, capítulo 5, verso 34. Ahí está, miren, Lucas 5:34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Está hablando de Cristo aquí en la tierra y Cristo en comunión con los discípulos. Los religiosos le dijeron a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué? Nosotros sí ayunamos y ellos no. Qué chiste, ¿no? Entonces Jesús le responde esto. Ellos están conmigo. Yo soy el esposo de ellos. ¿Cómo van a ayunar si están conmigo? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Encontrarnos con Dios. Dedicarnos a Dios. Uno se priva de comidas, de bebidas, en algunos casos, para darle cabida al Espíritu. Pensar en Dios, orar, leer la Biblia, adorarle, cantarle, llenarnos de Él, de poder de su fuerza, hablar con Él, hacerle peticiones, escuchar su voz. Pero todo eso lo tenían los discípulos. Por eso dijo que eran unos privilegiados. Entonces, el esposo es Jesús. Nosotros somos esas vírgenes. Ahora vamos al verso 2. Verso 2 de Mateo 25. Y miren, esta es la condición de las vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 de ellas, como que parecía que eran más sabias, y las otras no tanto, ¿verdad? Eran insensatas. También la escritura en otra parte dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca, el insensato sobre la arena. Parece que no tiene sentido, parece que no tuviera entendimiento, ¿verdad? Pero ahorita a la luz de las escrituras vamos a ver lo que significa esto. El verso 3. Hey. Perdón. Sí, está bien. Lo siento. Las insensatas, ese es el verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Y el verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente, ¿no? O juntamente con sus lámparas. Y ahorita vamos a entrar a tallar este punto. La escritura narra a dos tipos o dos grupos dentro de la iglesia. Las personas que la misma Biblia lo llaman, las personas precavidas y las personas confiadas. Las precavidas son las prudentes. Las confiadas son las necias. Y las insensatas, como narra la escritura en este verso 3, son las personas que tienen un poco de Dios. O son ese grupo dentro de la iglesia que tienen un poco de Dios. No es que no tienen de Dios. Sí tienen. Para que estas vírgenes tuvieran lámparas encendidas, han debido de tener aceite. Y en representación vamos a decir que las lámparas, ¿verdad?, representan la palabra de Dios. Y el aceite representa el Espíritu de Dios, la unción. Bueno, para que la Virgen pudiera tener la lámpara encendida, ha debido tener el aceite también. Pero ¿qué pasa? Que la insensata no era como la prudente. La prudente, dice la Escritura,
que tomaron aceite en sus vasijas, o sea, en otros vasos diferentes a la lámpara, juntamente con sus lámparas. Las insensatas no. Por eso es que la Biblia los llama como confiados. Sí, vamos a Proverbios capítulo 14, 16. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Proverbios capítulo 14, 16. Ahí está. Mira, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, ¿está?, se muestra insolente y confiado. Acá hay la descripción de tanto del prudente como del insensato. El insensato es confiado, se confía. Y si quieres trasladarlo a nuestro contexto, ¿verdad? Son aquellas, o ese es el grupo dentro de la iglesia que no están llenas del Espíritu completamente. Son los que les gusta la emoción, les gustan los eventos grandes para llenarse de Dios, pero luego no lo hacen en su hogar. Son los cristianos que dicen, hoy no debo orar. Creo que no, porque ya oré ayer, ya me llené de Dios ayer, ya tuve una experiencia con Dios ayer. ¿Mm? No creo que necesite leer la Biblia el día de hoy. Yo ya he leído bastante tiempo ayer, es más, me puse a ver muchas prédicas el día de ayer. Miren, el no leer la Biblia y el no orar es como decir, hoy día no quiero tomar agua y no quiero comer. ¿Mm? La escritura es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro alimento. No podemos decir que estamos alimentados espiritualmente, bien alimentados espiritualmente, si no comemos la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Esta iglesia insensata desprecia la sabiduría y la enseñanza. Es la iglesia que cree que ya lo sabe todo, que no investiga más, que no profundiza más, que no lee más. Es más, también creo que se dan el lujo de decir, hoy día solamente voy a orar, pero no voy a leer la Biblia. O hoy día solamente voy a leer la Biblia, pero no voy a orar. ¿No conoces de, eso, de esos en la iglesia? Que solamente oran, lloran, lloran, lloran. La Biblia no, hay que me predique el pastor nomás o el maestro tal, ¿no? No, está mal. O voy a leer la Biblia, pero eso de la oración, eso es que, no, me quedo dormido en la oración, no, no sé qué decir. Cuando tú solamente te encargas de leer la Biblia, te vuelves orgulloso, porque necesitas la oración para que todo eso se condense, se una y sea poderoso en manos de Dios, porque tú eres un instrumento, ¿verdad? Pero no puedes tampoco orar porque te vuelves místico. A veces las personas que solamente oran hablan de todo, pero no está bíblicamente respaldado. Tú no puedes decir el día de hoy voy a comer nada más. Come, 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 pero no tomes nada de agua. Vas a ver cómo estás, pero terrible. No puedes. A ver, solamente toma agua. Toma agua nada más. Para que veas cómo te duele la cabeza.
te desmayas ya. Tú no puedes decir hoy día voy a orar sin leer la Biblia, ni tampoco puedes decir voy a leer la Biblia sin orar. No puedes. Y la iglesia insensata, la iglesia confiada, hace eso. Se ha descuidado tanto que solamente se dedica a una cosa. Y en lo peor, no hace nada. Deja pasar el día sin haber orado, deja pasar el día sin haber leído la Biblia. Está mal. Por más que seas quien seas, necesitas leer la Biblia. Necesitas orar. Si Jesús oró, ¿por qué tú no? A veces nos creemos más sabios que Jesús, ¿verdad? Diciendo que la oración no es nuestra arma. Jesús mismo lo dijo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús era un hombre de oración, pero también era un hombre preparado. Como hombre se preparaba. Fue rabino. ¿Ok? Entonces debemos, o no debemos ser como o como estas vírgenes insensatas. Debemos ser como las vírgenes prudentes. Ahora vamos al verso 4 una vez más de Mateo 25. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estas son las mujeres vírgenes que son precavidas y yo los llamo las que siempre tienen aceite extra. Las que siempre tienen algo más. Ellos, o esta iglesia, este grupo, nunca descuida la oración. Saben que son carne, son débiles y que pueden caer en cualquier momento si se descuidan un poquito. ¿Sí? Este grupo, esta clase de iglesia no se da el lujo de no orar un día. Y siempre oran un poco más. Siempre intentan quedarse un poco más. Siempre dice, bueno, yo creo que puedo orar unos minutos más. Ellos nunca descuidan la lectura de la palabra de Dios, el estudio, el escudriñar la palabra de Dios, porque siempre estudian un poco más. Ellos nunca descuidan la comunión. Ellos siempre dan un poco más de tiempo. Ellos no quieren irse rápido de su grupo en la iglesia para irse a otros lados. Ellos quieren estar en comunión con sus hermanos porque son su familia. Ellos no descuidan esto. Ellos no prefieren los amigos del mundo con sus malas prácticas en vez de la iglesia. Prefieren estar con sus hermanos. Como dice Romanos 12, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefieren estar allí que estar afuera haciendo cualquier cosa. Este tipo de iglesia o este tipo de grupo dentro de la iglesia no descuidan la comunión y más bien invierten más tiempo, más energía. Nosotros debemos ser como estas vírgenes, ¿verdad? Estas 5 vírgenes prudentes. De lo contrario, ya veremos qué es lo que nos pasa, ¿no? Vamos a ir a Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Del 35 al 36. Miren lo que dice. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¡Wow! Tremendo esto. Este es el consejo de Cristo. Ustedes deben estar con las lámparas encendidas. Deben ser de esas vírgenes prudentes. Dice más. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Deben estar apercibidos.
Ustedes deberían ser como esos hombres, ¿no? Iglesia, deberíamos ser personas que son precavidas para que no nos sorprenda la llegada del Señor. Es el consejo de Jesús. Es el consejo de Jesús para su iglesia, para todos los que han tenido un encuentro personal con Dios y los que han saboreado la presencia de Dios, los que han conocido su palabra. Y sí entiendo, yo entiendo, hermanos, que quizás pueden venir momentos difíciles, momentos de alejamiento, momentos duros. Nadie está libre de eso. Pero aún así debemos de mantenernos precavidos como estas vírgenes. Sí, ahora les voy a dar un datazo. Miren, nuevamente regresemos a Mateo capítulo 25. Ahora vamos al verso 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo se tardó. Todas durmieron. No está hablando de solamente el grupo de la iglesia que es precavida, sino el grupo de la iglesia insensata, que es confiada. Ambas cabecearon. Sí, ambos cabecearon. Así como puedes estar cabeceando en este momento, estás cansado de todos los días permanecer, pareciera que no tuviera sentido, ¿verdad? Pero sí tiene sentido. Porque aunque el esposo se tarde, así como parece, ¿no? Nunca las personas que están preparadas diariamente van a ser avergonzadas. Todas podemos o todos podemos cabecear. La iglesia puede cabecear. Pero no importa. Esa es nuestra humanidad, es la parte débil que tenemos. Como humanos no podemos cansar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. ¿A ti te gusta esperar? ¿Te van a esperar un buen rato cuando te citaron a las 5? ¿O te gusta esperar un depósito? ¿Verdad? Cuando estás necesitando, dicen, ya voy, ya te deposito. ¿Te gusta esperar? ¿Verdad que no? A nadie le gusta esperar. Por eso es que en la espera y el desespero uno se cansa. A veces uno está luchando en contra de cosas, queriendo ser fiel a Dios, pero nada ocurre. De pronto parece que mejor no debiéramos estar tan comprometidos. No. Cuando una persona espera, no puede ser manzana. Es una broma. Cuando una persona espera, debemos de entender que hay una recompensa por la espera. Santiago capítulo 5. Santiago 5. Verso 7 y verso 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren, esto. ¿Cuántos años han pasado? Pero dice la Escritura, tened paciencia. Ese es el secreto para alcanzar todas las cosas que queremos lograr en la vida. La paciencia. ¿Sí? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador es sabio. El labrador sabe que si planta hoy una semilla, mañana no va a dar el fruto. Si planta hoy algo, tiene que esperar, tiene que regarlo, tiene que, ¿verdad? También esperar la lluvia, colocarle abono, sacar la maleza, luego ya viene la cosecha. Es lo que hace un labrador. Y la Escritura nos coloca este ejemplo para hacernos entender la recompensa que tendremos
Cristo. Verso 6 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tú no sabes las cosas que el Señor te tiene preparado. Aquí, tú estás gozando algo momentáneo. Nada de lo que tú puedas recibir en esta tierra te lo vas a llevar. Sin embargo, todo lo que tú siembres para el reino de Dios, aquí en la tierra, vas a recibir recompensa en los cielos. Donde no se puede corromper tu inversión. Todo lo que tú das para el avance del reino de Dios, eso será remunerado no aquí solamente, sino allá en el cielo. Y la recompensa será tremenda. De repente aquí la gente no te aplauda, no te reconozca, pero Dios sí te va a reconocer. Así como el labrador espera con paciencia, nosotros también debemos de aplicar esto de la paciencia. Como iglesia debemos hacerlo. Debemos animarnos. Mateo capítulo 24, 44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Miren, la preparación es esencial porque viene el tiempo cuando ya no será posible prepararse. La preparación es importante. Uno no puede dejar de prepararse, hermanos. Miren, ustedes pueden ser los más profesionales y los más capos del mundo, pero si tú dejas de prepararte un día, pierdes la ilación, pierdes la motivación. Deja de prepararte y vas a ver cómo otras personas van a crecer, van a innovar y tú te vas a quedar en el mismo lugar. Quizás con buenas cosas que lograste, sí, experiencia, pero si te quedas hasta ahí, ese será tu tope. Y por más que te creas el sabio y que conoce todos los trucos, no podrás avanzar. La preparación es esencial para alcanzar la promesa de Dios, que es su venida. Y sin prepararnos nos quedamos en un solo lugar y no podremos alcanzar la promesa. Tú decides prepararte o quedarte como estas vírgenes insensatas. Las confiadas, no las precavidas. Y dicen, no, yo ya sé, ya sé, ya me la sé, pan comido. Es más, Juan, lo que tú estás predicando, ya lo sé, ya muchas veces te he escuchado. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo diferente que podemos aprender de la Escritura. Y puedo decir que por más que prediquemos esta palabra una y mil veces, siempre vamos a descubrir algo nuevo que la Escritura nos quiere enseñar. Que es la profundidad de la palabra. Nunca uno puede dejar de prepararse. Si tú te descuidas, viene el fracaso. Verso 6. Verso 6. Vamos con el verso 6 de Mateo 25. Miren esto. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Wow. ¿Te imaginas eso? El clamor, el grito, el desespero. ¡Hey, aquí viene el esposo! ¿Qué? Es por eso que cabecearon, ¿verdad? Las vírgenes, ambas, cabecearon. Mucho se demora. Pero ahí estaba. En el momento menos esperado. A la medianoche. Se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle hoy. Vamos, vírgenes, hagan su trabajo. Vayan a alumbrar el camino con sus lámparas. El esposo tiene que ir a la recepción. Tiene que celebrar. Claro que las vírgenes no se iban a quedar afuera. También iban a celebrar. Ellos no se fueron con la idea de, bueno, se me va a acabar el aceite. Yo voy a quedar afuera. Nadie espera eso. Nadie se va a una fiesta a participar de dama de honor o lo que sea para que te quedes sin comer y sin celebrar. Sería ilógico, ¿verdad? Sin embargo,
No todas estaban preparadas. Esto es crucial, hermanos. Esto es crucial. La venida del esposo aparentemente es tarde, pero el Señor sabe, conoce cuándo vendrá. Y Él sabe por qué vendrá en ese tiempo. Pero a mí me sorprende algo de la Escritura. Es que en el contexto también de esta historia, de esta parábola, es que el Señor, pues, pone al esposo como el que debe ser esperado. En la actualidad no es así. Es la esposa la que debe ser esperada, ¿verdad? Siempre, el esposo está ahí, vendrá o no vendrá, te dirá, no sé, me dirá que no, está con toda la duda. El esposo no se desespera. Es la esposa, el contexto es diferente. ¿Mm? ¿Pero por qué? Bueno, sabemos muy bien de que en ese tiempo las mujeres no eran muy bien valoradas, no eran tenidas en cuenta, como ahora que ya, sí, tanto así que bueno, hay que esperarlas, ¿no? Así es, hay que pagar la cuenta, hay que dar los primeros pasos, ¿no? Hasta que ya pues la conquistaste. Pero en ese tiempo no era así. Wow, el tiempo eh, de Jesús, wow, las mujeres eran tomadas en poco. Sí. Miren, nada más el caso de la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio, dice la Escritura, trajeron a la mujer ante Jesús, los religiosos, y dijeron, Señor, lo hemos encontrado en adulterio, vamos, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero ¿por qué trajeron a la mujer y no al hombre? Si ambos habían pecado, porque había esa mm, disensión con las mujeres, excluían a la mujer, denigraban a la mujer. Hoy la mujer ya tiene derechos y hasta el feminismo está que resalta en el mundo, es empoderadas, todo eso. Pero el punto es que en ese tiempo a mí me llamó la atención, por eso que te lo comparto. El esposo, según Cristo, era el que se hacía esperar. Pero aquí el esposo es él. Él es el esposo. Y aparentemente se hizo tarde, tanto que se quedaron dormidas estas vírgenes con ganas de disfrutar, ¿no? No todos los cristianos quieren disfrutar con Cristo. No todos van a poder hacerlo porque no fueron precavidos. Sí, vamos al verso 7 para poder entender un poco más esto. Dice, entonces todos aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ambas. Empezaron a desesperarse. Oye, las lámparas, vamos, vamos. Es hora de recibir al esposo. ¿Cómo es posible que nos hemos quedado dormidos? Wow, yo no me imagino el desespero de las insensatas, porque ellas no tenían provisión. El aceite provisional no era algo que ellas habían eh, pensado, ¿no? Tener, por si acaso. No, ese desespero habrá sido terrible para ellos. Así como va a ser terrible para todas aquellas personas que se confiaron, creyeron que ya lo tenían todo listo. Y no, y no es así, no será así. Miren lo que dice el verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Estas eh, mujeres insensatas, estas vírgenes insensatas, creyeron que podían hacer las cosas así sin esfuerzo.
Miren, la iglesia que cree que puede prestar fe está equivocada. Hay corrientes en donde se le dice a alguien, ¿no? Recibe, como si se tratara de la misma historia de Elías con Eliseo. El manto, la doble unción. Hermanos, el aceite no se presta. El aceite es personal. Estas vírgenes creyeron que podían pedirle ese favor a las prudentes. Las insensatas no entendieron el significado. Y aunque aquí está hablando de una historia, como les dije al principio, para poder entender, ¿verdad?, la palabra, los misterios del reino, en la actualidad nosotros podemos entenderlo de esta manera. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, con Dios mismo, no oras, qué difícil va a ser. No difícil, pero imposible de que tú celebres en las bodas del Cordero con Cristo. La fe no se presta. No es que alguien ungido viene, te toca y ya recibiste lo que él tiene. No, se puede. La intimidad con Dios, nadie le puede hacer por ti. Eres tú y él. Las mujeres, estas prudentes, le respondieron a las insensatas, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, ir más bien a las que venden y comprad vosotras mismas. O sea, aquí implica un esfuerzo. Aquí no hay lo fácil, lo sencillo, no. Estas mujeres prudentes tuvieron que llevar vasijas aparte. No sé si llevaron mucha, poca, la escritura no lo dice, pero sí llevaron vasijas aparte y eso conlleva un esfuerzo. Y para que una iglesia espere todo de un pastor, o espere todo de un profeta que viene y solamente dependes de lo que va a predicar alguien y cómo te van a ministrar, estás frito. Ojo, es importante ser ministrado, que Dios use a un siervo y que nosotros podamos llenarnos de él. Y que podamos salir bendecidos de un lugar. Sin embargo, a pesar de que es importante recibir enseñanzas, congregarnos, no solamente te puedes quedar con eso. Tienes que ir a tu casa, orar, leer la Biblia y llenarte de Dios. Tú a solas. Llenarte tú del Espíritu Santo. Tú no puedes vivir con la fe de alguien más. Tú puedes animarte con esa fe. El Señor desea que nosotros tengamos intimidad con Él. Y eso demanda un esfuerzo, sí. Solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Los esforzados, los que saben que pasar 5 minutos a tiempo o a solas con Dios, o 10 minutos o 15 o lo que sea, vale más que estar en otro lugar. No se puede disfrutar de nada si primero no has disfrutado con Dios. No puedes disfrutar de las añadiduras si no has disfrutado del que añade, del dador. No puedes disfrutar la vida sin el dueño de la vida. Tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Tienes que cultivar una intimidad con Dios. Verso 10 y 11. Mira lo que dice el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¡Qué duro! Ambas vinieron con el deseo de celebrar, pero solamente un grupo se fue. Dos grupos con el deseo
de entrar a la fiesta. Es más, yo no creo que siempre han sido dos grupos, siempre fueron uno solo, pero esa es la comparación de la iglesia en el final de los tiempos. Ese es el principio, lo máximo, llenos de Dios, pero con el tiempo fueron enfriando, se fueron apagando. Cuidado. Y qué pena, porque mientras que esas mujeres o estas vírgenes insensatas fueron a comprar, vino el esposo, dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban listas, las que dijeron, ¡ay, qué bueno que hemos tenido aquí nuestros aceites! Porque sí, pues estaban apagando las lámparas para que se enciendan. Jesús les dijo, bueno, vamos a disfrutar, vamos a las bodas. Pero que hay algo muy triste, se cerró la puerta. Y es terrible porque esto me hace recordar al arca de Noé. Miren, el arca de Noé, dice la escritura que cuando estuvieron todos los animales dentro y la familia de Noé dentro, Dios mismo cerró la puerta. Y es terrible. Miren lo que dice Apocalipsis. Voy a ponerlo aquí. Apocalipsis, capítulo 3:7. Miren esa declaración. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ese es Dios. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Nada. Y esto ocurre en todos los casos. Pero aquí estamos hablando especialmente de este final. Si el Señor te cerró la puerta, ya no podrás entrar. Y ese día va a ser el día más triste de tu vida. La puerta de la gracia estará cerrada irrevocablemente. Hoy en día, la gente se aprovecha porque quizás encuentra el perdón de Dios y dice, ya, bueno, mañana le pido perdón a Dios. Y gracias a Dios por su misericordia. Pero no podemos jugar con eso. No podemos estar creyendo que siempre va a ser así, porque el día menos pensado, cuando estés ya harto incluso tú de estar fallando, pues llegará un momento en donde así te quedaste. La puerta se cerrará. Se cerrará para siempre. Y ahora solamente las personas que tuvieron su vida de intimidad con Dios, comunión con Dios, están disfrutando con Él. Disfrutarán de Él. El verso 12, capítulo 24, 25 nuevamente de Mateo. Escuchen esto. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. ¿Mm? El verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ábrenos, Señor. ¿Con qué cara? Señor, ábrenos, sí. Por favor, nos fuimos a comprar aquí nomás. No, tarde. Ya no se puede. Discúlpenme. No los conozco. Wow. Leen de nuevo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Este es un canto de desesperación. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. Y esto tiene que ver con algo más allá de un conocimiento de entre tú y yo. Yo puedo conocer algo y eso tiene que ver con intimidad, con una relación personal. Voy a poner algunos versos para poder corroborar esto. Génesis 4:1, por ejemplo. Miren en pantallas. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta palabra conocer se refiere en la escritura en muchas oportunidades como una intimidad, algo sexual. ¿Ok?
pero también vamos a ver en Mateo 1:24. 1:24 y 25. Perdón. Sí, ahí está. Y despertando José del sueño, hizo lo que el ángel eh, le había mandado y recibió a su mujer. Después dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En otras versiones dice, pero no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. Esa palabra conoció, como lo hemos visto en Mateo 24, verso 12, esa palabra conoció es intimidad. Es ese conocimiento profundo con Dios. Pasar tiempo a solas con Él. Esa intimidad es algo que, como les dije hace rato, no se puede prestar. Es algo que no tienes que hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. El Señor quiere conocerte. Hay otra parte en la Escritura donde dice, Señor, pero en tu nombre yo profeticé, eché fuera demonios, hice esto y lo otro, te serví de mil maneras. Dirá, no, espérate, yo no los conozco. O sea, en pocas palabras, no pasé tiempo contigo, o tú no pasaste tiempo conmigo, no sé quién eres, no me acuerdo de ti. Wow, esto es terrible. Tú tienes que aprender a pasar tiempo con Dios. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo, como lo dice Efesios. Lleno del Espíritu, de su palabra. Cuando uno lee la Biblia, realmente quiere conocer más a Dios. Y cuando uno ora, realmente quiere saber el significado de lo que siente. El Espíritu Santo en la oración te lleva a querer descubrir más de Él. No seas, amado hermano, como estas vírgenes insensatas. No esperes a último momento, cuando las cosas te vayan mal, para recién buscar al Señor. Búscale. Ahora que hay tiempo. Como dice una canción, que mañana tarde será. Mañana puede que no llegues mañana. Puede ser tu último día. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Por eso la Escritura también menciona, el día de salvación es hoy, no mañana, hoy. Hoy tienes que arrepentirte. Mañana puede que no exista. No somos dueños del mañana. Debemos estar preparados el día de hoy. Y el último verso, verso 13, dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe esto. Va a venir como este esposo que hemos leído. Porque este es simplemente algo simbólico, una historia que revela cómo va a pasar todo en el final de todos los tiempos. Esa es una señal. Escúchame, hermano, debemos de velar, debemos de concentrarnos en Dios, a pesar de nuestros quehaceres, a pesar de las cosas que tenemos que hacer, a pesar de nuestros negocios, a pesar de las cosas que queremos alcanzar en este mundo, no podemos descuidarnos, ni en la oración ni en la palabra. No podemos descuidarnos en la comunión. No podemos preferir estar con otra gente en vez de estar con nuestros hermanos. No. Seamos como la iglesia de Hechos. Los discípulos, ellos siempre compartían el pan, siempre estaban comiendo en las mesas. No había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque las personas que tenían dinero, ellos colocaban sus bienes a los pies de los apóstoles y ellos la repartían. De modo que no había ningún necesitado entre ellos. Partían el pan todos los días. Oraban juntos. Esa era la comunión. Pero ¿qué pasa? Que a veces algunas personas se descuidan de este punto que
No lo aíslo de la oración y la palabra. Tiene que estar los tres: oración, palabra y comunión. Porque tú puedes orar y leer la palabra, pero de pronto sentirte, no sé, el evangelizador que te vas por aquí y por allá y a las finales terminas metido en un grupo que no es de creyentes. Y está bien que evangelices, pero no puedes descuidar tu comunión con los hermanos porque ellos son tu familia y con ellos te fortaleces. Entre ellos se exhortan, se animan, se cuentan las luchas que están teniendo, oran unos por los otros. Debemos velar en esto, debemos de velar por nuestras vidas, debemos estar preparados, debemos de considerar nuestros días. Si tenemos algo con el que estamos luchando, comentémosle a alguien de confianza con lo que estamos luchando. Yo he creído que a lo largo de la iglesia contemporánea, la mayoría de gente se guarda sus pecados por el miedo a ser criticado. Se guarda sus debilidades por el miedo a ser juzgado. Pero la Escritura también nos dice que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Y debemos orar los unos por los otros para ser sanados. No podemos decir yo puedo solo. Tienes que estar en una comunidad. Tienes que tener compañeros de milicia. No podemos descuidarnos. Debemos de velar porque el día ni la hora nadie lo sabe. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar percibidos. Debemos estar preparados. Debemos estar con la gente correcta, haciendo la obra del Señor, haciendo la voluntad de Dios, poniendo en obra tu ministerio. Termino con 2 de Pedro 3, versículo 4. Mira lo que dice. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No importa cuánto tiempo haya pasado, la promesa del Señor se cumplirá. Y hay gente que se burla de esto, que dice, no viene el Señor, deja de hablar cosas que no tienen sentido. Yo hablo la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Hay profecías que están cumpliendo en la actualidad, que no se pensaba que iban a pasar, pero la palabra de Dios es la profecía, la palabra profética más segura. Así que si la Escritura dice que Cristo viene pronto, es porque viene pronto. Y el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros quizás podemos decir, el Señor ya tiene que venir porque mira pues todo lo que está pasando en el mundo. No, el Señor sabe cuándo viene. Y si aparentemente está tardando, Él lo hace con la intención de que todos procedan al arrepentimiento. Él no desea que nadie se vaya a una condenación. Él no desea que nadie se quede afuera de las bodas del Cordero. Él no desea que tú, mi amado hermano, pases por los siglos de los siglos el peor infierno de tu vida, estar lejos de Él. El Señor quiere que el día de hoy tú decidas. Decide por volver al Señor. Decide ser caliente y no tibio. Decide por Él. Hoy el Señor está diciendo, no seas como estas vírgenes insensatas. Porque déjame decirte, esto va a pasar. Va a pasar. Me apena decirlo, pero esto va a pasar. Porque es la Escritura. Y por favor, tratemos de estar del lado de las prudentes. Porque sí habrán dos grupos. El trigo y la cizaña. Oye, esto no es una broma. Esto es algo muy serio. Empecemos a arreglar nuestras vidas. Estemos del lado de esas vírgenes que disfrutarán.
disfrutarán con Jesús. Si aparentemente su venida está retardando es porque quiere tu corazón y quiere tu bienestar. Él quiere que hoy te arrepientas. Entrégale tu corazón, amado hermano, amigo que me estás viendo y que tienes curiosidad de esta palabra. La palabra de Dios es hermosa, es tan nutritiva. Sé que puedes estar aquí viendo sin ser creyente este mensaje. Hoy el Señor también te dice, ven, disfruta de mí. Disfruta de lo que tengo preparado para ti. Cierra tus ojos y dile, Señor, perdóname por ser de esa iglesia, ese grupo que dejó de orar, que dejó de congregarse, dejó de juntarse con amigos creyentes, que dejó de leer la Biblia, que dejó de aprender. Señor, perdóname por no pasar tiempo contigo. Ayúdame, Señor. Yo quiero pasar la eternidad a tu lado. No quiero perderme. Señor, yo tomo tu promesa de Romanos capítulo 8 que dice que los que están en Cristo Jesús no son condenados. No hay condenación para ellos. Señor, estoy de tu lado, pero si estoy sin ti, si no estoy en ti, si no estoy en ti, Cristo, entonces sí seré condenado. Ayúdame, por favor. Y tú, amado amigo que estás viendo y que no eres creyente, dile al Señor el día de hoy, perdona de mis pecados. He entendido tu palabra. Necesito arreglar mi vida aquí en la tierra porque quiero pasar mi eternidad. Escribe mi nombre en el libro, en tu libro, Señor, en el libro de la vida. Acéptame en tu reino, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, iglesia preciosa, seamos prudentes. Sí, seamos prudentes, es lo que el día de hoy el Señor nos ha querido dar. Estoy agradecido con Él por este mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.